Bueno, lo que empecé a recordar fueron lo que para mí eran mis vidas pasadas al principio, pero que en realidad se fue proyectando bastante ampliamente, y algunas de las cosas que vengo a organizar y a contar es incluso desde el comienzo de las almas, desde la generación de cómo se compone lo que conocemos como Dios, las humanidades procedentes de las estrellas, hablando de las confederaciones de la galaxia y demás, las oleadas de almas que nacen en los mundos, cómo funcionan las encarnaciones, cuáles son los sistemas que se utilizan, las leyes cósmicas, todo eso en el plano etérico, las diferentes dimensiones que se mueven entre nosotros, si son jerárquicas o paralelas, y también cuál es la función de todo este proceso de encarnación, cómo funciona todo este sistema a través de la experiencia personal, obviamente, a su vez sobre la historia de la humanidad, sobre la historia sobre todo desconocida, la historia de Atlántida, de Lemuria, las razas que influyeron en la creación de los humanos, por qué influyeron, y todo el proceso histórico de las eras hasta llegar a la era de Acuario, y entender el proceso actual de Acuario con todas las almas nuevas que nacemos en este periodo y para qué nacemos, y cómo necesitamos aprender para vivir en este planeta, y cuáles son los procesos a seguir a partir de hoy hasta los próximos 200 años. Nuestro entorno, englobando las personas, las cosas, los hechos que suceden, la cultura, las razas y muchísimos factores de la vida física, son conocidas en la Tierra como aquello que debemos conocer, experimentar y descubrir, todo para vivir en sociedad. Pero hay una visión del entorno que no está aún tomada en la sociedad, y es la del entorno como espejo. Todo lo que encuentres en el exterior son reflejos de lo que llevamos dentro. Toda esta información le sirve a las personas en función de organizar su contexto, de comprender el contexto en el que se han movido y se mueven, en un momento de no tiempo y no espacio. Es decir, entender la historia antigua y entender de dónde venimos nos ayuda a entender hacia dónde vamos y por qué estamos acá. Por lo tanto, entender el contexto a aquel que necesita saber del contexto le va a ayudar a reencontrarse con su propia misión y su propio camino evolutivo, entendiendo para qué está acá y cuál es su papel dentro de todo este proceso, siempre desde la generalidad, porque descubrir para qué cada uno está acá es problema de cada uno. Yo no vine a decirle a nadie cuál es su misión, sino cuál es la misión en conjunto. Debemos saber diferenciar qué nos pertenece y qué no, y qué nos afecta no por lo antimoral o feo o hermoso, sino por lo que sentimos realmente dentro en relación con las cosas. Este proceso de interiorización puede hacerse mediante la meditación, que nos ayuda a ver con ojos cerrados, en silencio, y buscar no lo espiritual, sino lo interno, para descubrirnos a nosotros mismos. Toda esta información va más allá de informar a las personas sobre cosas que sucedieron, sobre cosas que existieron, simplemente para que lo tengan archivado en su biblioteca, sino que tiene que servir más para entender cuál es su función hoy. Bueno, la vida se puede dividir en dos periodos para entender cómo comienza. Puede ser del lado etérico y del lado físico. Obviamente cuando comienza el etérico el físico todavía no existía y la vida era interpretada de otra manera. Era interpretada como la esencialidad. Esa esencialidad la maneja el nivel espiritual. El conocimiento desde el origen. Los espíritus nacen de lo que acá se conoce como la fuente. Es algo así como el chakra plexo solar de Dios, de donde todas las cosas emanan. El nivel espiritual es un nivel muy sutil que ni siquiera posee una vibración energética, es decir, no tiene una densidad energética y etérica. Es simplemente expande e implosiona.
Y en ese expandirse e implosionarse, la esencia espiritual del universo tiene que volver a sutilizar la materia para devolverla a su fuente. Ese proceso de sutilización se llama encarnaciones. El proceso de encarnación sirve para que el espíritu ingrese a la materia y devuelva la materia a la luz pura. Ingrese a la materia y devuelva la materia a la luz pura. Es decir, hay que romper con este esquema de que la materia es impura y los espíritus tienen que volver a la fuente. La materia también es pura y los espíritus encarnamos para que la materia pueda volver a ser luz. Este proceso es al que se nos dijo en algún momento Du atertunti kei du urnus aterti, que eso significa traigan el cielo a la tierra y devuelvan su luz al cielo. Esa frase envuelve todo lo que estamos viviendo. Ese proceso de encarnación exige también nuestra evolución, porque todo este proceso lo que hace es llegar a la integración de las cosas. Por lo tanto, toda alma, todo espíritu, en realidad espíritu, necesita entender todo lo que pasa en el universo para poder ser otro universo. Todos los espíritus necesitan encarnar. ¿Cómo lo hacen? Mediante otra energía densa que es conocida como el alma. El alma es el vehículo de... El alma se genera en las células de lo que se puede conocer como Dios y son cúmulos etéricos donde se genera una vibración capaz de vibrar en sintonía con la materia densa. Esto permite que la luz pura pueda ingresar a la materia y evolucionar. Entonces, todo este proceso de evolución lo que hace es que el espíritu individual, por más que pertenezca a la totalidad, evolucione y comprenda toda la existencia dentro de este ser que llamamos Dios para poder ser otro Dios. Y lo hace a través de la experiencia de vivir lo que existe en el universo en todos sus aspectos, en cada dimensión. En este momento nosotros estamos transitando la tercera dimensión, por lo tanto estamos incorporando la experiencia de vivir en tercera dimensión. ¿Cómo tenemos experiencia? Gracias a la organización que se ha creado en el universo, que es mediante la materia y la degradación de la materia. La degradación de la materia permite que haya experiencia en el universo, y a esa degradación nosotros la llamamos tiempo. El tiempo es una esencia que existe y lo que hace es degradar la materia. Por lo tanto, existe solamente en los mundos físicos. Esta experiencia puede durar años o milenios. Depende de lo que cada alma y espíritu necesite aprender en conjunto.